Qué bueno, me da mucho gusto que ya estemos acá. Y pues vamos a lo que pues el Espíritu Santo ha estado hablando a nuestra vida para que nos preparemos. Dios quiere, cada promesa que Dios quiere para nuestras vidas requiere de una acción de parte de nosotros conforme a lo que dice la palabra, no la que se nos ocurra, sino la que dice Dios. ¿Sí? Muy bien, entonces en base a ello es que estamos viendo en la palabra cuál es la preparación que Dios quiere que nosotros llevemos a cabo para poder experimentar la llenura del Espíritu Santo. ¿Sí? Vamos a hacer una oración para continuar lo que hemos estado meditando en la palabra. Padre, en esta mañana te damos muchas gracias por esta oportunidad de escuchar, de meditar, de poder comprender, y si no nos queda claro, de poder preguntar también para que nos quede claro. El propósito de la predicación de la palabra no es meramente predicar. Cristo dijo que el que predica la palabra es como un sembrador que sale a sembrar, y cuando la palabra no es comprendida es como la semilla que cae junto al camino. Llegan las aves y se la llevan y se la comen. ¿Y qué fruto va a dar esa palabra? Ninguno, porque no se entendió. Entonces es importante escuchar, es importante que sea predicada tu palabra, pero es igualmente importante, una vez que es predicada, que sea entendida. Y una vez entendida, que sea aplicada. Y siendo aplicada, que perseveremos en aplicar esa palabra, haciendo lo que nos toca, para que esa palabra llegue a dar fruto a 30, a 60 o a 100 por uno. Gracias, gracias Padre, porque tu palabra es viva y es eficaz, y hace aquello para lo cual tú la has enviado, y si la comprendemos y la ponemos en práctica, va a dar fruto. Va a dar fruto. Gracias. Gracias Padre. Gracias Cristo. Porque hemos sido hechos salvos por el sacrificio que hiciste por nosotros, porque por nuestros propios méritos jamás habríamos logrado ser salvos, ni siquiera, al menos nosotros, como la gran mayoría del pueblo cristiano, ni siquiera éramos parte del pueblo de Israel desde el punto de vista de la sangre, de la descendencia. No éramos parte de la descendencia y por lo tanto estábamos excluidos. Pero gracias Cristo, porque hemos sido arrancados del que no era el olivo que Dios eligió, y hemos sido injertados para que demos fruto. Gracias. Gracias Espíritu Santo, porque en lo que tú has hecho en nuestras vidas, que claro que has hecho cosas en nuestras vidas, tú eres el que nos ha abierto el entendimiento, y en esto que tú quieres hacer, que es derramarte sobre la vida de cada uno de nosotros en la congregación, tú eres el que nos abre el entendimiento, tú eres el que nos da claridad, tú eres el que nos recuerda, tú eres el que nos redarguye. ¿Para qué? Para que podamos experimentar tu presencia en nuestras vidas como un regalo, no como la consecuencia de que nos lo ganamos. Es imposible, así como es imposible ganarnos la salvación, es imposible ganarnos el ser dignos para que tú nos llenes, o el ser merecedores. No, es un regalo. Pero tú estableces el principio en la palabra
de cómo recibir tu presencia como ese regalo. Ayúdanos, síguenos ayudando, recuérdanos, revélanos, para que podamos experimentarlo, para que podamos disfrutarlo y para que podamos crecer en tu voluntad, crecer en el camino que tú ya has preparado para nosotros, avanzar en ese camino y en esa dirección. Y en este momento, el siguiente paso es experimentar la llenura de tu Espíritu Santo. Este es el siguiente paso. Este es. Gracias Padre, gracias Cristo y gracias Espíritu Santo. Amén. Muy bien, rápidamente, la semana pasada repasamos las cosas que comúnmente tenemos presentes respecto de este primer nivel de la santidad, que significa estar limpio de pecado y apartados del pecado. Dijimos, número 1, si en algún área de nuestras vidas estamos en pecado, el Espíritu Santo es el que interviene en nuestro favor, redarguyéndonos. Número 2, cuando el Espíritu Santo nos redarguye del pecado, tenemos dos alternativas: encubrir nuestro pecado o confesar nuestro pecado. El Espíritu ya hizo su parte, redarguirnos. El segundo paso, ¿a quién le toca? A mí, a cada uno. Número 3, si elegimos el camino del arrepentimiento verdadero, Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad en esa área de nuestras vidas. Dios nos perdona y nos limpia de toda maldad. ¿Y cómo ya somos? Santos, ya somos santos en esa área de nuestras vidas. ¿Podríamos nosotros lograr la santidad por nuestros propios méritos? No, Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque hicimos lo que Dios estableció que teníamos que hacer para ser perdonados y limpiados de toda maldad. Ese fue el número 3. Pero después viene el número 4. ¿A quién le corresponde mantener, ya que fuimos limpiados por Dios, a quién le corresponde mantenernos apartados de ese pecado? A cada uno de nosotros. A nosotros nos corresponde. Ya Dios me puso en ese primer nivel de la santidad, en esa área de mi vida. A mí me corresponde mantenerme alejado de ese pecado, porque si no vuelvo a caer. Ya Dios me limpió. ¿Quién tiene que mantenerse alejado? Yo. ¿Sí? Muy bien. Y dijimos, número 5, tarde o temprano, el enemigo no se queda con los brazos cruzados. El enemigo va a decir, no, espérame, ¿cómo que este se me quiere ir, no? Y entonces, ¿qué va a hacer? Nos va a tentar. Tarde o temprano nos va a tentar. Ahora, en el ínter, Dios nos ha dicho qué es lo que tenemos que hacer. Velar y orar, ¿para qué? Para no entrar en tentación, pero la tentación va a llegar. Y cuando viene la tentación, que el enemigo quiere que volvamos a caer en pecado, que dejemos de estar en santidad, entonces Dios otra vez vuelve a intervenir en nuestro favor. 1, le pone freno al enemigo para que no seamos tentados más de lo que podamos soportar. Ese es el primer freno. Cristo dijo, no te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces, ¿qué hace Dios? Le pone freno al enemigo de decir, mira, no más de esto. ¿Por qué? Porque Dios sabe hasta dónde podemos resistir. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, primero, Dios le pone freno al enemigo. Y segundo, así como el enemigo nos pone la trampa, Dios nos provee la vía de escape. No es nada más de que el enemigo nos pone la trampa y a ver cómo le hacemos. No, Dios nos provee la vía de escape. Ese fue el número 5. ¿Y a quién le toca elegir? A mí, ese es el punto 6. A mí me toca elegir. Ok, Dios dice, delante de ti está el bien y el mal. ¿Y qué dice Dios? Elige el bien para que seas bendecido tú, para que sea bendecida tu familia. Tú elige. O sea que Dios no va a elegir por mí, ¿verdad? Dios no va a elegir por ti. Uno es el que elige. Entonces, ese es el número 6. Yo tengo que elegir. Si el enemigo me tienta
y Dios me da la salida, ¿qué me conviene elegir? Fuerte. Tomar la salida que Dios me está proveyendo para no caer en la tentación. ¿A quién le toca eso? A mí. ¿Sí? Esto fue lo que en detalle vimos los versículos de cada uno de estos pasos la semana pasada y está grabado. ¿Sí? Entonces, ya lo vimos. Muy bien. Ahora, ¿qué es otra cosa que es bien importante? Alcanzamos el primer nivel de la santidad área por área de nuestras vidas. No es en todas las áreas al mismo tiempo, es área por área de nuestras vidas. Esto es importante. Así es el proceso de Dios, área por área de nuestras vidas. Y entonces, como es área por área de nuestras vidas, queda claro que este primer nivel de la santidad no se refiere a la perfección. ¿O sí? En estos 6 pasos que vimos, ¿dónde está la perfección? En ningún lado. En ningún lado está la perfección. ¿Qué es lo que vemos? El primer nivel de la santidad. Y otra vez, no pensemos, no, es hasta que ya esté en el primer de la santidad, el primer nivel de la santidad, en todas las áreas de mi vida, es cuando voy a experimentar la llenura del Espíritu Santo. No. En las áreas en las que efectivamente estamos caminando en el primer nivel de la santidad, en esas áreas podemos ser llenos del Espíritu Santo, porque dijimos, ¿cómo es el Espíritu? ¿Cómo es? Su nombre lo dice, ¿cómo es? Santo. Y Él no va a venir a morar en la inmundicia, en un área de mi vida en donde yo estoy en la inmundicia. No, pero sí, hago lo que me toca, recibo lo que Dios quiere hacer por mí y ya soy santo en un área de mi vida, no por mi esfuerzo, sino por mi obediencia a Dios, de arrepentirme y apartarme del pecado. Pues entonces en esa área yo ya puedo experimentar la llenura del Espíritu Santo. Y repasando lo que veíamos hace 3 semanas, ¿en cuántas áreas de su vida le pidió Dios a Gedeón que se santificara antes de ser lleno con su Espíritu Santo? ¿En cuántas áreas? En una. Dios le dijo, derriba el altar de Baal que tu padre tiene y destruye la estatua de acera. ¿En qué área fue? En la cuestión del área de la idolatría. Santifícate en esa área. ¿Y ustedes creen que ya con eso ya Gedeón era perfecto? No. Hizo lo que Dios le pidió. Hizo lo que Dios le pidió. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Lo llenó del Espíritu Santo. Y en nuestro caso, si el Espíritu Santo ya tiene tiempo redarguyéndonos de 2 o 3 o 4 áreas de nuestra vida, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, caminar, hacer lo que nos toca para vivir en santidad en esas 2, 3 o 4 áreas de nuestra vida en la que el Espíritu Santo nos ha estado redarguyendo. Y yo te digo de una vez, no importa cuántas sean, 2, 3 o 4, cuando camines, cuando hagas lo que te toca, el Señor te santifique y tú te mantengas apartado de esos 2, 3 o 4 pecados en tu vida, no creas que ya eres perfecto, no creas que ya no hay nada más. Después Dios te va a empezar a hablar de otras áreas. Pero, ¿qué significa? Que si tú haces lo que Cristo quiere que hagas, que es que vivamos en santidad, porque fuimos llamados a ser como santos, entonces tú ya le puedes decir, mira Señor, tú me has santificado y yo me estoy apartando, lléname de tu Espíritu Santo en estas áreas de mi vida. No digas,
ay, es que quién sabe cuántas me faltarán. No, eso Dios no dice. Con Gedeón lo santificó en un área y después lo llenó del Espíritu Santo. Oye, pero si a mí me quiere santificar en 2, 3 o 4, pues ¿qué tengo que hacer? Obedecer en esas 2, 3 o 4. Y con la seguridad, Señor, me estoy santificando con tu ayuda, no por mis fuerzas, con tu ayuda. Me estoy manteniendo libre de pecado con tu ayuda. Queda claro, ¿verdad? En los 6 pasos que vimos la semana pasada, con tu ayuda, pero yo haciendo lo que me toca. Entonces, pues Señor, como Gedeón, lléname con tu Espíritu Santo en esas áreas de mi vida en las que soy santo en el primer nivel. Ni siquiera soy perfecto porque tengo que huir de la tentación, pero ya soy santo, he sido santificado. En esas áreas puedo ser lleno del Espíritu Santo. ¿Sí queda claro, hermano? Para que no caigamos en la trampa de que, uy, no, pues es que nunca voy a llegar a ser 100% santo. No, pues sí, efectivamente, sí, por nuestras fuerzas nunca, ni en un área. Pero si yo experimento, le creo a Dios y experimento, la llenó el Espíritu Santo va a seguir obrando en mi vida y me va a llevar al segundo nivel de la santidad y me va a llevar al tercer nivel de la santidad. Y en otras áreas me va a redarguir para que camine en el primer nivel de la santidad, y en esa área en la que vuelvo a caminar, empiezo a caminar en la santidad, en esa área ahora el Espíritu Santo me puede volver a llenar. Por eso la Escritura dice, no se embriaguen con vino, más bien sean llenos del Espíritu Santo, sigan siendo llenos del Espíritu Santo. Así es como se logra. ¿Sí queda claro, hermanos? Entonces, esto es bien importante, porque si no, caemos en la trampa de pensar que es hasta que seamos perfectos. Pues aquí ni siquiera estamos hablando de la perfección. Simplemente estamos hablando de estar limpios de pecado y apartados del pecado. ¿De cuáles? De los que el Espíritu me está mostrando. ¿Sí queda claro? Muy bien. El episodio del pecado de Acán durante la conquista de la ciudad amurallada de Jericó ilustra los dos ámbitos en los que debemos aplicar el primer nivel de la santidad. Y el primer ámbito, que es el que vamos a ver otra vez, no es que nunca hayamos escuchado esto, no es que no tengamos claro lo que significa, pero resulta que seguramente no lo relacionamos con la santidad, o no de manera directa. ¿Cuál es este primer ámbito? ¿En qué consiste? Consiste en santificar o purificar nuestra casa del anatema. En esto consiste. También nuestra casa debe de ser purificada. Nuestra casa físicamente, no estoy hablando de nuestra vida, nuestra casa. Anatema, que en hebreo es una palabra que pronunciaríamos algo así como jerem, dice que es un objeto condenado, maldito, prohibido y apartado para ser completamente destruido. Eso significa anatema. Algo que es anatema es un objeto condenado, maldito, prohibido y apartado para ser completamente destruido. ¿Y dónde vemos eso en la Escritura? Estas son las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel antes de conquistar la ciudad de Jericó. Josué capítulo 6,
del versículo 17 al versículo 19, en la Reina Valera actualizada 2015, Josué capítulo 6, del 17 al 19, en la Reina Valera actualizada 2015. Dice así: pero la ciudad, está hablando de Jericó, será anatema al Señor. Ella, con todas las cosas que están en ella, todo será anatema. Y Dios hace una excepción. Solo vivirá la prostituta Rahab con todos los que estén en su casa con ella, porque escondió a los mensajeros que enviamos. Si recuerdan la historia, no la voy a repetir, pero la conocemos. ¿Sí? Muy bien. Versículo 18. Pero ustedes guárdense del anatema. No toquen ni tomen nada del anatema. No sea que hagan anatema el campamento de Israel y le ocasionen destrucción. Es decir, si yo tomo algo maldito, prohibido, apartado para ser completamente destruido y lo meto a mi casa, hago anatema mi casa. ¿Eso es lo que está diciendo? Si tú tomas del anatema y lo metes al campamento, vas a hacer anatema todo el campamento. Y eso va a producir destrucción en todo el campamento. El anatema en nuestras casas hace anatema en nuestras casas y acarrea destrucción a nuestra casa. Dice versículo 19: pero toda la plata y el oro y los utensilios de bronce y de hierro que no sean parte del anatema serán consagrados al Señor y formarán parte del tesoro del Señor. Algo que nos puede quedar muy claro: un ídolo de oro con incrustaciones de diamante sería ¿qué? Anatema. ¿Y qué tendría que ser? Destruido por completo. Pero, pues no sé, un escudo de oro con diamantes sería anatema. No, dijo, cualquier objeto, o sea, hay cosas que son anatema, esas hay que destruirlas. Dice, pero toda la plata y el oro de los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados. O sea, pero toda la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro serán consagrados al Señor y formarán parte del tesoro del Señor. Eso fue lo que Dios dijo de Jericó. Sin embargo, Acán desobedeció las instrucciones de Dios. Josué, capítulo 7, versículo 1, en la Biblia de las Américas, dice así: mas los hijos de Israel fueron infieles ¿a quién? A Dios, en cuanto al anatema, en cuanto a aquello que era maldito, que estaba prohibido y que estaba apartado para ser completamente destruido. Dice, ¿por qué? ¿Por qué dice que los hijos de Israel fueron infieles? Porque Acán, ¿cuántos eran Acán? De entre todos los soldados, ¿cuántos eran? Uno. Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó de las cosas dedicadas al anatema. Tomó de las cosas dedicadas al anatema y también tomó de las cosas que estaban dedicadas a Dios. Dice, y la ira del Señor se encendió contra los hijos de Israel. Hay consecuencias.
Cuando hay pecado en nuestras vidas, ¿hay consecuencias? Sí, ¿verdad? Pues si hay anatema en nuestra casa, también hay consecuencias. Dice, la ira de Dios se encendió contra los hijos de Israel. ¿Y en qué consistió la consecuencia de la desobediencia de uno? Acá, Josué capítulo 7, versículo 21, dice claramente, en el 1 dice que Acán desobedeció porque tomó del anatema. En particular, ¿qué tomó? Un lingote y un mato babilónico. Ajá. Dice el versículo 7, el capítulo 7, verso 21, en la Reina Valera actualizada, le dijo Josué a Acán, porque Dios mostró quién era el que había tomado del anatema. Y ya cuando el Señor señaló de manera específica a Acán, le dice Josué, dime, no omitas nada, dime lo que hiciste. Y entonces él contestó el verso 21, vi entre el botín un manto babilónico muy bueno, 2 kilos de plata y un lingote de oro de medio kilo de peso, lo cual codicié y tomé. Todo ello está escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero está debajo de ello. ¿A dónde lo metió? A su tienda, es decir, ¿a su qué? A su casa. Ahí lo metió. ¿Sí? Y ahora sí, la consecuencia de la desobediencia de Acán está ahí en Josué capítulo 7, versículos del 11 al 12. Dice así, Israel ha pecado, en Reina Valera 2015 otra vez, Josué 7 del 11 al 12. Israel ha pecado. Han quebrantado mi pacto que yo les había mandado. Han tomado del anatema, han robado, han mentido y lo han escondido entre sus enseres, entre las cosas de su casa. Por eso, aquí está la consecuencia, los hijos de Israel no podrán prevalecer ante sus enemigos. Más bien, volverán la espalda ante sus enemigos porque se han convertido en anatema. Y no estaré más con ustedes si no destruyen el anatema en medio de ustedes. ¿Es importante o no? Sí. ¿Es un asunto serio, sí o no? Claro que sí. Ahora, ¿cómo se dieron cuenta? ¿Cómo se dieron cuenta que alguien había tomado el anatema? Porque después de conquistar la ciudad de Jericó, se fueron a una ciudad más pequeña. ¿Y qué crees? Fueron derrotados. Y Josué dijo, Señor, ¿y ahora qué voy a decir? Retrocedimos, tú dijiste que íbamos a tomar, que ibas a estar con nosotros. ¿Por qué está pasando esto, Señor? Y el Señor les dijo, porque hay anatema en el campamento. Porque no obedecieron lo que yo dije. Y entonces pues ya, estos son extractos de todo lo que ocurrió. Hubo consecuencias. Y entonces fue que empezaron a indagar y el Señor mostró quién había tomado y lo que había pasado. Y entonces el Señor aquí les dijo, no crean que esta fue una situación excepcional. De aquí en adelante van a huir de sus enemigos a menos que destruyan el anatema. ¿Sí queda claro? Muy bien. En nuestro caso, vamos a empezar. Todo lo que estuvimos viendo anteriormente es el fundamento en la palabra. ¿Para qué? Para que sepamos que no son ocurrencias, sino que son cosas que Dios dice. La instrucción que vamos a añadir a las instrucciones que hemos estado haciendo de orar la primera hora de nuestro día, la última hora de nuestro día, de ayunar 2 días por semana, vamos a añadir esto. Instrucción número 1, no meter anatema en nuestra casa. Dice
Deuteronomio capítulo 7, 26. Ahora, ¿por qué el Señor nos dice esto? Porque inconscientemente el Espíritu nos va a ir mostrando en qué estamos metiendo anatema en nuestra casa. Deuteronomio capítulo 7, versículo 26, en la Reina Valera actualizada 2015, dice claramente: no meterás en tu casa ninguna cosa abominable, para que no seas anatema juntamente con ella. Deuteronomio capítulo 7, versículo 26. Dice: lo detestarás del todo y lo abominarás, porque es anatema. Un ejemplo muy sencillo como para identificar cuál es la actitud que Dios espera que tengamos de algo abominable, es esta. Si tú vas caminando por la calle y ves vómito, ¿qué haces? Te alejas, lo evitas. ¿O te sigues derecho? No, ¿verdad? O si ves excremento de animal o humano, ¿a poco te sigues derecho por ahí? ¿Qué haces? Dices, esto es abominable, lo detestas, ¿y qué haces? Te apartas de ello. Pero resulta que hay cosas que son abominables a Dios y bien agradables a nuestra carne, que tomamos y metemos a nuestra casa. Que para Dios son igual de abominables como para nosotros sería el vómito ahí, o el estiércol, o heces humanas, y las tomamos y la metemos a nuestra casa. Sí, vamos a ver ejemplos. Ahorita más adelante vamos a ver ejemplos. Pero queda claro la actitud que Dios espera, ¿verdad? Lo que para nosotros es abominable, hacemos eso. No lo metemos en nuestra casa. Lo evitamos. ¿O no? Mira, también a mí cuando empecé con el Señor. A ver. Pero puede quedar un ejemplo de lo que a mí me sucedió cuando inicié en mi caminar con el Señor. El Señor me mostró que había imágenes pues de la tradición de los católicos, ¿no? Me mostraba cosas así, me mostró que tenía que sacar la música del mundo, y sí, el Señor nos va mostrando lo que debemos de sacar. Gracias. Vamos a ver algunos otros ejemplos. Está bien lo que comenta Anita. Detestar es tener aversión, rechazo o repugnancia frente a alguien o algo. En este caso se refiere a algo. ¿Sí? Abominar significa condenar, reprobar, aborrecer. Hay cosas que Dios condena, que el mundo exalta y desea y anhela, ¿sí o no? Dios las condena, las reprueba y las aborrece. Y nosotros no. Hay cosas que para Dios son desagradables y que nosotros decimos, pero ¿qué tiene de malo? Si nada más es esto, y empezamos a justificar, si nada más es esto, si nada más es aquello, si yo sé que esto o aquello. Dios es claro: no meterás en tu casa ninguna cosa abominable, para que no seas anatema juntamente con ella. Está claro lo que dice Dios, ¿verdad? Para que no seamos anatema juntamente con ellos. El anatema
está destinado, apartado y consagrado a Dios para ser destruido. ¿Cómo? Lo abominable sí. Deuteronomio capítulo 7, versículo 25 y 26, en Dios habla hoy, que habla del caso de Gedeón, que tomamos como referencia para todo esto que hemos estado hablando en las últimas semanas. Entonces, jueces, ¿no? No, este es, perdón, sí, ese es Josué. Ahorita de lo que voy a hablar todavía no es ese caso. Ahorita me adelanté, ahorita no voy a hablar de ese caso. Ahorita en Deuteronomio 25 y 26, 7, perdón, 25, 26. 7, 25 al 26, el Dios habla hoy, dice así: quemarán ustedes las imágenes de sus dioses, pero no intenten quedarse con el oro y la plata que los recubre, porque eso es que anatema. Y si tú dices, pues ya destruí el ídolo, pero pues el oro pues ya no es la imagen, lo metes a tu casa, pues ya te volviste anatema. Dice, no intenten quedarse con el oro y la plata que los recubre, no caigan en esa tentación, pues cometerían una acción despreciable ante el Señor. Por lo tanto, no lleven a su casa nada que sea despreciable, para que ustedes no sean también destruidos. Eso que es despreciable al Señor está destinado a la destrucción, así que deben considerarlo como algo despreciable. Eso no debe de ser reutilizado, eso no debe ser tomado para darle otro uso. Ya fue usado para algo despreciable y abominable que tiene que ser destruido. Totalmente destruido. Y ahora sí, cuando destruimos el anatema, estamos haciendo una ofrenda a Dios. Porque Dios dice, ofrécemelo para la destrucción, para honrarme a mí, dice Dios. Y ahora sí, en Josué, capítulo 6, del 17 al 18, en la Nueva Traducción Viviente, en cuanto a la instrucción que Dios le dio al pueblo de Israel en cuanto a Jericó, le dijo, Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben de ser destruidos por completo, dice, como una ofrenda al Señor. Cuando nosotros destruimos el anatema, estamos diciendo, Señor, la honra es para ti. Tú eres el que merece ser alabado, ser adorado. Y esto que se usó para adorar a otros ídolos, esto que es anatema, que se usó para hacer cosas abominables, con eso hago una ofrenda para ti. Dice, vuelvo a leer Josué 6, 17 y 18, dice, Jericó y todo lo que hay en la ciudad deben ser destruidos por completo como una ofrenda al Señor. Solo se le perdonará la vida a Rahab, la prostituta, y a los que se encuentran en su casa, porque ella protegió a nuestros espías. No se queden con ninguna cosa que está destinada para ser destruida, pues de lo contrario, ustedes mismos serán destruidos por completo y traerán desgracia al campamento de Israel. Y así ocurrió, ya lo leímos. ¿Sí ocurrió eso o no? Sí, sí ocurrió. Y cuando nosotros no destruimos el anatema y lo metemos a nuestra casa, acarreamos desgracia a nuestra casa. Y no es nada más a nuestra casa, sino a nosotros que estamos en esa casa.
Entonces, la primera instrucción es: no metas el anatema. Y ciertamente, ¿quién nos va a mostrar qué cosas estamos metiendo en nuestra casa? Pues el Espíritu Santo. Así como el Espíritu Santo nos redarguye de pecado, el Espíritu Santo nos va a redarguir del anatema que estamos metiendo a nuestra casa. De la misma manera. ¿Por qué? Porque la santidad también tiene que incluir a nuestra casa. Hay cosas, las cosas que son abominables a Dios, que están en nuestra casa, Dios las aborrece. ¿Y a quién le superencantan? ¿A quién? A la carne. ¿Y a quién más? A nosotros. Si estamos en la carne. ¿Y a quién más? A Satanás. Un lugar donde Satanás es el que dirige, es el que domina, es abominable. ¿Y qué vas a encontrar ahí? Abominación. ¿Cómo estaba el hombre endemoniado? En su aspecto, en su vida física, ¿cómo estaba? Estaba mal, estaba sucio, estaba desnudo. ¿En dónde vivía? En los sepulcros. Ahora, eso de la suciedad, no creas que nada más era tierra. ¿Tú crees que tenía higiene? ¿Verdad que no? ¿Cómo crees que olería? Bueno, era abominable. Nadie quería estar cerca de él. Hasta físicamente. Hasta físicamente. Entonces, hay otra instrucción. Primero, no meter. ¿Y cuál será la siguiente? Exacto. Lo que ya está dentro, que ya metimos, pues hay que sacarlo. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, en detalle. Porque hay cosas que necesitamos entender en detalle. Y vamos a ver más ejemplos. Hay cosas que pueden ser muy evidentes cuando conocemos a Dios. Cuando no conocemos a Dios, nada es evidente. ¿Sí estamos de acuerdo? Ay, no, pues es que esta imagen, esta cadenita, ¿me la regaló quién? Mi mamá, mi abuela, mis abuelos que me quieren tanto. No, para mí, yo sé que el ídolo es nada. Yo sé que el ídolo es nada. Este es solo un recuerdo. Y es de oro. Es de oro y de 24 quilates. No como los de ahora, que son ¿de cuántos son los de ahora? 14 quilates o de 8 quilates, no sé. Yo no me sé el quilataje, pero bueno, estos eran de los de 24 quilates. Y es un recuerdo sentimental. Bueno, cuando no conocemos a Dios, no entendemos nada. Cuando empezamos a conocer a Dios, empieza Dios a abrir nuestro entendimiento. Y el Señor quiere seguir abriendo nuestro entendimiento, porque para los que conocemos a Dios, pudiera parecernos razonable que eso es anatema. Pero resulta que hay muchas otras cosas que son anatema y que ahí las tenemos. Por eso necesitamos la dirección del Espíritu Santo. Así como nos redarguye de pecado, que nos redarguya del anatema. ¿Sí? Lo vamos a ver la siguiente semana. Vamos a seguir viendo esto. Vamos a ver. Padre, en esta mañana te damos gracias. Porque realmente tú quieres limpiar nuestra vida y nuestra casa
la quieres preparar para que sea llena de tu presencia. ¿Realmente lo quieres hacer? ¿Realmente, Señor, quieres habitar tú, el Dios eterno, dentro de vasos de barro? Pero esos vasos deben estar limpios, no por nuestro mérito como hemos estado viendo, sino por obediencia a ti. Así es como vamos a lograr que vivir limpios de pecado y apartados de pecado por ti, pero haciendo nuestra parte. Gracias a ti, pero haciendo lo que nos toca. Gracias. Gracias, Señor, porque es parte de la preparación. Porque siempre he estado ahí, pero no lo alcanzábamos a comprender. O si lo comprendíamos, no lo hacíamos. Y lo que estás diciéndonos es, hay que hacerlo. Si quieren ser llenos, hagan lo que les toca. Gracias, Espíritu Santo, porque tú nos acompañas en todo este proceso. Tú nos acompañas. Tú nos animas. Tú nos recuerdas. Tú nos fortaleces. Tú nos enseñas. No estamos solos. No dependemos de nuestra capacidad. No dependemos de nuestra habilidad para descifrar tus caminos. Simplemente debemos estar atentos, nuestro oído, a lo que tú nos hablas y a lo que dice tu palabra. Y si algo no entendemos, podemos preguntar. Y si estamos a lo largo de la semana, te podemos preguntar a ti. Y tú nos darás claridad. Tú no vas a esperar hasta el siguiente domingo para contestarnos. Tú nos vas a hablar. Aún dormidos dices que nos enseñas. Así dice tu palabra. David decía, Señor, aún en mis sueños me instruyes. De muchas formas. Gracias te damos. Gracias, Padre. Gracias, Cristo. Y gracias, Espíritu Santo. Alabado sea su nombre hoy y siempre. Amén. Dios le bendiga.